no acierto a ver, y es, bueno, ¿qué ocurre en el subsuelo de una sociedad cuando efectivamente nos encontramos con que en muchas familias todos los miembros del hogar se quedan sin empleo o miembros importantes? ¿Qué ocurre en la confianza entre las personas? ¿Qué ocurre en las instituciones? Claro, esa micro más de comportamiento individual, psicosociológico, el economista convencional no la lleva, claro, pero sin embargo es muy importante, ¿no? Muy interesante. A mí me parece que un ejercicio interesantísimo desde el punto de vista intelectual. Lamentablemente las consecuencias humanas son terribles, pero es pensar cómo va a ser el mundo después de esta crisis, ¿O qué es lo que puede pasar en el orden político y social después de esta crisis y como consecuencia de ella misma, ¿no? Hombre, a mí se me ocurre que en el orden geoestratégico tienen que ocurrir cosas, es decir, aquí obviamente los Estados Unidos han perdido prestigio y desde luego en su sistema financiero, la referencia del dólar como tal pues continuará, pero no será tan marcada seguramente como en el pasado. Probablemente habrá nuevos centros financieros, pues a lo mejor. El proceso de globalización va a encontrar algún obstáculo más, pues seguramente sí. Pero no solo eso, en el orden también de las propias sociedades y de las sociedades europeas van a ocurrir cosas, yo creo, y cosas importantes. Para empezar, yo creo que una de las víctimas de esta crisis es la propia sociedad civil. Es decir, como consecuencia de la caída en las rentas, pues hoy tienes en toda Europa la cultura directamente subvencionada por el gobierno, los medios de comunicación en una gran medida subvencionados por los gobiernos, los sindicatos subvencionados por los gobiernos, aspectos muy importantes, por tanto, de la sociedad civil, que suponen una amenaza para la libertad y para la vitalidad de la sociedad civil, ¿no? El propio desempleo, pues claro que puede tener y va a tener consecuencias, pero no está claro, por lo menos yo no veo qué tipo de consecuencias. Por una parte puede haber unas actitudes más conservadoras, en la medida en que el miedo al desempleo, pues parece que reclama una cierta protección, por otra parte, en cambio, también puede haber unas protestas más intensas como consecuencia del desempleo, de manera que a lo mejor lo que tenemos es una mayor ruptura en la sociedad y una mayor polarización, seguramente sí. Claro. Y aquí tenemos a las sociedades en el medio de la crisis, y yo creo que va a avanzar este proceso, que están reclamando más gobierno, más Estado, más actuación del gobierno, pero que cada vez, de acuerdo con todas las encuestas, se fían menos de los políticos, lo cual vuelve a ser otra ruptura y otra contradicción. Las épocas de crisis son épocas de cambio, y yo creo que es todavía un poco pronto, porque vamos a ver cambios importantes en los próximos años. Plantean retos muy importantes, ¿no?, en este sentido, y volviendo también a estas elecciones a las que asistimos ahora al Parlamento Europeo, supongo que sigue siendo muy importante avanzar en esa integración europea para tomar decisiones también a nivel económico. ¿En qué ámbitos concretos creéis que es necesario avanzar en este momento? Y para terminar también una pequeña valoración, no tenemos mucho tiempo, de lo que ha sido el proceso hasta ahora desde el punto de vista económico, desde las comunidades europeas hasta este momento, pasando por el euro, en fin, es fundamental, ¿no?, para la economía europea. Sí. Empezando por lo último que suscita Mónica, yo creo que la valoración del proceso ha sido favorable en términos netos, muy favorables cuando se analiza desde la perspectiva de España, ¿no? Es decir, para nosotros ha sido una maravilla, ¿no?, el tener como referencia desde la dictadura la referencia de Europa, la homologación en la convivencia, en las reglas, en el funcionamiento de la economía con las instituciones europeas. Luego en el 86 la incorporación, esa adaptación, digamos, esa especie de ducha de agua fría a unas condiciones ambientales más competitivas, la entrada en el euro, etcétera. Yo creo que es una dinámica de perfeccionamiento la que se abre con la formulación del Acta Única y luego la dinámica de unión monetaria, muy sugerente y muy positiva.